Hola muchachos, vamos a continuar con los videos. En esta oportunidad vamos a revisar el proyecto que les envié en el aula de la liga, ¿ya? Donde involucra varias clases, en este caso la clase jugador y la clase equipo. Y lo que vamos a analizar ahora es el uso de la colaboración entre clases. Cómo utilizamos la clase jugador dentro de la clase equipo, ¿ya? Luego, en otros videos vamos a ver los frames, tanto principal como el agregar, cómo interactúan con las clases que nosotros creamos. Entonces, lo primero, la clase jugador es una clase simple que nosotros hemos utilizado en más de alguna oportunidad, donde declaramos varios atributos en este caso. Root, nombre, apellido, que son textos. El root, obviamente, texto porque está considerando el dígito verificador, el raya acá, tanto como el guión, a criterio obviamente de las reglas de negocio, lo que nosotros determinemos. ¿Ya? La edad, un entero suspendido, que es un boolean, que me va a decir en el fondo si el jugador está suspendido o no, como para jugar algún campeonato o partido. Número de camiseta del jugador, la posición en la cancha, esa posición está definida como indeterminada, como arquero, como defensa, como mediocampo, como delantero. Eso está definido solamente por el autor en este caso, ¿ya? El autor obviamente soy yo, papá, ¿ya? Bien, goles. Este atributo lo dejamos ahí, si bien no lo utilizamos dentro de este proyecto, en futuro proyecto lo puedo utilizar como para ir determinando dentro de la liga cuántos goles lleva cada jugador y, por ejemplo, determinar en algún momento quién es el goleador de un equipo. ¿Bien? Ahora, el constructor. Fíjense que el constructor lo dejé con algunos atributos, no con todos. Root, nombre, apellido y edad. No más que eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me interesa crear al jugador y después empezar a asignarle su posición, si está suspendido o no, etcétera. De hecho, los valores que damos por defecto es que sí está suspendido. ¿Ya? Camiseta no tiene, por lo tanto, 0. Posición indeterminada. Goles, 0. Es decir, estos valores van a ser para todos igual una vez que son creados. ¿Bien? Luego, accesadores y mutadores de cada uno. Yo los dejé minimizados, porque sabemos qué es lo que contiene cada uno a esta altura. ¿Ya? Root, nombre, apellido, edad. Ojo con el suspendido. Lo comentamos en alguna clase. Cuando se trata de un boolean, el get se reemplaza por un is. Acuérdense que es una pregunta. ¿Está suspendido? Y la respuesta es un true o un false. ¿De acuerdo? Número de camiseta, posición en la cancha, goles. Y aquí vienen dos métodos. El primero se llama anotación. Lo dejé solamente por demostrar nomás. Que en el fondo anotación es aumentarle uno a un gol. A los goles. ¿Ya? Es una anotación. Que podría utilizarse perfectamente el set goles. Pero lo dejamos así, como anotación. ¿Ya? Y un getInfo, que lo que hace es retornar, acuérdense bien de esto, un string, un texto. Ese texto lleva el root, nombre, apellido y la posición en la cancha. Todo como una sola línea de texto. ¿Ya? Fíjense que están pegados ahí. Eso va pegando la separación, el nombre, otra separación, apellido, otra separación y la posición en la cancha. Entonces retorna un texto. Bien, veamos qué pasa con la clase equipo. Aquí empezamos un poquito más con cosas un poquito más elaboradas. Fíjense en esto. Los dos primeros atributos son bastante simples de entender. Nombre y color base. El nombre del equipo y el color con el que juega en el fondo. ¿Ya?
el color principal o color base. Y luego, acá, tenemos un arreglo de jugadores. Es decir, se llama jugadores el atributo, pero corresponde a un arreglo del tipo jugador. Es decir, en el atributo jugadores voy a tener varios elementos, varios objetos de tipo jugador. Y algo importante, yo voy a manejar los jugadores a través de este atributo. Ese atributo a mí me dice cuántos jugadores realmente hay. Porque cuando yo defino un arreglo, puedo decir un largo de ese arreglo, pero no significa que voy a tener a todos los jugadores, porque los voy a ir agregando de a poco. Por lo tanto, como voy a ir agregando de a poco, debo preocuparme de saber hasta dónde voy o cuántos tengo. ¿Ya? Y ese cuántos tengo lo voy a dominar o manejar a través de este atributo, jugadores actual. ¿Ya? Porque cuando yo cree el arreglo, voy a dejar espacios en blanco. Espacios, más que en blanco, espacios indefinidos. ¿Ya? Esos espacios están preparados para alojar jugador. A un jugador por cada uno de esos espacios. Pero mientras yo no los haya integrado al arreglo, no van a existir. Y va a quedar solamente un espacio nulo, que si yo entro ahí, me va a provocar un error. ¿Ya? Esa es la importancia entonces de este atributo. Veamos el constructor. El constructor recibe el nombre y el color del equipo, nada más. Hasta ahí. Y acá creamos definitivamente el arreglo. Reitero, acá arriba se definió el arreglo y aquí se creó. Lo creamos con un máximo de 8. 8 jugadores, no más. Obviamente eso puede cambiar, pero lo creamos acá con 8. ¿Ya? Desde esta línea, el arreglo está creado, pero con los espacios para cada jugador. Reitero, los espacios para cada jugador. En este momento, cada jugador, los 8 de ese arreglo, son nulos. Entonces, si yo entro en un casillero de ahí, voy a provocar un error. Entonces, significa que no puedo entrar en ningún casillero. ¿Por qué? Porque no hay ningún jugador creado aún. Está solamente el espacio para crear, para guardar ahí uno. ¿Cierto? Este valor 0 es el que me dice que en este momento hay 0 jugadores. Por lo tanto, cuando yo trate de moverme, voy a revisar esta variable. Y si es 0 significa que no hay ninguno, por lo tanto no me meto al arreglo. ¿Ya? Ahí está el constructor. Veamos ahora la importancia de esto que decíamos recién, algo. Este atributo yo lo voy a controlar, ¿no? Por lo tanto no voy a tener ni set ni get, porque lo controlan otros métodos de esta clase. El método agregar y el método eliminar jugador. Si yo agrego un jugador, este valor va a aumentar en 1. Si elimino un jugador, este valor va a disminuir en 1. ¿Ya? Por lo tanto, se va a controlar a partir de otros métodos, por lo que no es necesario hacer ni el get ni el set. Para el nombre está el get y está el set. Para el color también, get y set. Para jugadores también agregué un get por lo menos, porque lo voy a utilizar. En algún momento yo voy a necesitar ver los jugadores. ¿Ya? Entonces, con este método, ojo, este método me retorna el arreglo de jugador, ¿ya? Que se llama jugadores. ¿De acuerdo? Ojo con eso, acuérdense. Veamos otro método que hay acá, un parcito de métodos. Miren, aquí hay un jugador por posición, ¿ya? Es decir, yo le paso una posición y me devuelve un objeto del tipo jugador. Esto, miren, ahí, eso es, lo que tengo marcado es arreglo.
pero si le agrego la posición, es un jugador. ¿Ya? Es decir, si yo le paso un 1, me va a pasar el jugador de la posición número 1, de la posición dentro del arreglo. ¿Ya? Esto no se confundan con el número de camiseta ni nada. Esto es el arreglo. La posición dentro del arreglo, yo retorno un jugador que está en esa posición. ¿De acuerdo? Ya. Y aquí empezamos con el agrega jugador. El agrega jugador, primero yo verifico que no esté lleno el arreglo. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber si el arreglo está lleno o no? Sabemos que el arreglo es de 8. Para saber si está lleno o no, voy a preguntar cuántos tengo. Acuérdense de ese atributo. Ese atributo me dice cuántos tengo, cuántos jugadores tengo. ¿Ya? Si tengo 7, es menor que el largo. Esto es el largo del arreglo. Es decir, eso en el fondo me está diciendo que son 8. Si yo tengo 7, aquí significa que me alcanza todavía 1. Pero si tengo 8, significa que no puedo agregar más jugadores. ¿Cierto? Entonces, si es menor el actual que el largo, ahí puedo agregarle un jugador. ¿Dónde? En la posición que estoy. Es decir, si estoy en la última posición, significa que es la posición 7, ¿cierto? Quiere decir que el jugador que me enviaron, ese jugador, lo voy a dejar en la posición 7. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con mi variable? Aumenta en 1. Por lo tanto, ahora jugadores va a decir que vale 8. Y si vale 8, significa que ya está lleno el arreglo. ¿Se fijan? Si esto hubiese sido 4, lo habría dejado en la posición 4 y el valor actual sería 5. Para que después, si agregan otro, queda en la posición 5 y pasa a ser 6. Otro más, agregan posición 6, pasa a ser 7. Otro más, agregan la posición 7, pasa a ser 8. Otro más, no lo puede agregar porque ya está en la posición 8. ¿Ya? Entonces, con ese if estoy controlando en la posición en la que queda y si puedo agregar más o no. ¿Ya? Y acá agrego el jugador para después avanzar mi puntero, mi variable que me va diciendo cuántos tengo. ¿De acuerdo? Y busca por root. Este método, yo le paso un root y se va a meter al arreglo, a recorrerlo, ¿ya? Hasta encontrar ese root. Pero tiene una gracia. Si no lo encuentra, va a retornar un valor menos 1. ¿Ya? Cada vez que no lo encuentre, retorna un menos 1, que es el valor de origen que yo le doy a la variable que voy a retornar. Yo de partida le digo ya variable, tú vas a hacer un menos 1 porque aún no encontramos el root. Una vez que encontremos ese root, vas a tomar un nuevo valor, que es la posición donde encontró ese root. Por lo tanto, al término de este método, retorna esa posición. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, la comparación. Yo acá les expliqué un poquito más, ¿ah? Y les dejé un link donde hay un blog por ahí donde se explica bastante bien el uso del equals. ¿Ya? ¿Por qué usar equals y no usar un doble igual? Porque el doble igual es para comparar elementos. ¿Ya? Acuérdense que el root es un string. Y como es un string, significa que es un objeto. Entonces yo estoy comparando el root de cada jugador con el root que me enviaron a mí. Es decir, estoy comparando dos strings. Y para compararlos, debo utilizar el equals. ¿Ya? Si eso me da verdadero, es decir, que este root que me enviaron es igual al root del jugador, entonces significa que lo encontró y guarda su posición. Y esa posición
es la que retorna. Bien, ya. Cerremos este video y después continuamos con otra parte de equipo y empezamos a ver los frames.